Los Masters del Universo representan una de las partes más felices de la infancia de millones que hace décadas fueron niños que vibraban con las aventuras de He-Man tratando de defender Eternia del diabólico Skeletor, y con los años los Masters se abrieron paso en el coleccionismo adulto con nuevas figuras, resurrecciones como la de la línea Origins, productos premium como estatuillas de cientos de euros o representaciones a escala de un sexto de la marca Mondo, que sigue ensanchando su oferta de héroes y villanos de la propiedad de Mattel. Una de las últimas figuras de esta firma en llegar a manos de los fans es una revisión de He-Man en un formato deluxe que además viene acompañado de una enorme cantidad de accesorios que permiten darle al personaje el aspecto de hasta 3 variantes del héroe de Eternia. He-Man viene presentado en una generosa caja con una colorida e impactante ilustración donde se nos muestran las 3 distintas apariencias que os mencionaba, una clásica con su arnés con la cruz de hierro, otra con la armadura de batalla y finalmente como puño de trueno. También podemos distinguir el sello de producto exclusivo de Mondo. Esta tapa viene sujeta con imanes y al abrirla quedan al descubierto una imagen de He-Man en la puerta quijada del castillo de Grayskull y una ventana por la que podemos ver la figura y sus accesorios que vienen dispuestos en 2 bandejas de plástico. En la parte de atrás tenemos una escueta biografía del personaje sobre un fondo de la entrada del castillo prohibido y es curioso cómo remarcan de forma acentuada el fabricado en China. La verdad es que el paquete con esa espectacular ilustración que luce, la temática del castillo y el uso del negro y marcos dorados me ha gustado bastante. Estoy deseando ver cómo será la caja en la que venga la correspondiente versión deluxe de Skeletor. El tamaño de la figura es de un sexto, es decir, 30 centímetros, y dejando a He-Man casi en porretas, el peso es de 505 gramos. El cuerpo es el mismo empleado de base en esta colección de Mondo, con los músculos bien definidos, especialmente por el trabajo en pintura, donde podemos destacar el empleo de diferentes tonalidades de la piel para resaltar unas zonas más que otras. Junto con el cinturón dorado vemos un taparrabos elaborado en una suerte de piel sintética de borreguillo, y si la levantamos, debajo nos encontraremos con un calzón con la apariencia clásica y por el bulto parece que no se encuentra ahí la espada secreta de Grayskull. Este material también se encuentra presente en la parte alta de las botas, igualmente inspiradas en la figura ochentera, y cabe decir que no conviene trastear mucho con él porque se puede desprender con cierta facilidad. Las articulaciones vienen un poquito duras y nos permiten girar la cabeza, aunque no tiene grados de inclinación, levantar los brazos y girarlos en 2 puntos distintos, rotar las manos, girar la cintura. Las piernas se comportan de forma similar a las extremidades superiores con articulación de doble rodilla. Se pueden girar las botas y flexionar ligeramente los pies. Teniendo en cuenta que se trata de una figura para exhibición y no para montarnos batallitas tirados en la alfombra, disponemos de articulaciones más que suficientes para colocar al maromo en alguna pose sugerente en nuestra vitrina de colección. Para sujetar al macizo héroe tenemos una peana con el logo de Mondo en la base y que es exactamente la misma que se incluye con todas las figuras de esta línea, mientras tenemos un par de manos semiabiertas para sujetar accesorios, otro par con los puños cerrados y una mano derecha apuntando con el dedo índice. He-Man puede lucir 3 cabezas diferentes. Tenemos una de semblante serio en la que destacan sus llamativos ojos azules, pero esos morritos me han dejado un poco confundido. ¡Píntate como un putón! Es como si la rubia musculoca resultara más traviesa de lo que imaginamos y le hubiera robado el lápiz de labios a Tila para emperifollarse ante las fuerzas del mal. La segunda cabeza tiene una expresión colérica, mostrando unos dientes apretados y de un blanco nucelar de pura sonrisa profident. Se ve que en el Palacio de Eternos deben tener unos fantásticos dentistas. Y finalmente hay una última testa de corte vintage que... Bueno, podríamos decir que han tenido el amable detalle de incluir un accesorio para rememorar viejos tiempos y despertar a esos niños en los corazoncitos de los compradores, pero la verdad es que esta cabeza puede ser perfectamente material para pesadillas. Empezaremos echando un vistazo a la configuración clásica de He-Man. Los accesorios que la componen son un par de muñequeras con detalles metálicos en naranja que para colocarlos sería tan sencillo como extraer las manos, sacar las que ya tengamos si hubiera algunas equipadas, colocar las nuevas y acoplar de nuevo las manitas. Si os fijáis veréis que algunas piezas vienen marcadas con una R de right o una L de left para no confundirnos a la hora de acomodarlas. Hay una especie de espada kokiri que ejerce de puñal, se puede guardar en una funda y está
basta acoplarse a una pierna usando una cinta elástica que incluye y que en fotos promocionales queda muy bien, pero en el caso de mi figura siempre se terminaba por resbalar y acababa en una posición más baja. El germen de este accesorio proviene de los bocetos originales de Mark Taylor sobre He-Man y lo vimos por ejemplo en el peculiar atuendo del héroe en la película de 1987, pero llegaría a aparecer en figuras años más tarde, como en la propia basada en aquel diseño de William Stout o hasta en una versión exclusiva de Origins. El escudo tiene un tamaño considerable, como cabría esperar, y que nada tiene que ver en dimensiones con los que generalmente luce el personaje, mientras que su diseño se basa en el clásico que portaba He-Man en los 80. Podemos ver golpes y magulladuras en la parte externa como testigos de pasadas batallas, mientras que el interior tiene una forma rugosa que trata de imitar un acabado en piel, y para la sujeción contamos con una correa y un agarre, que lo recomendable para colar la mano es calentarla antes con un poquito de aire caliente, acoplarla y después pasar el brazo por la correa y encajarlo con la mano. Si forzáis vais a hacer que salte la pintura o incluso si os emocionáis mucho podéis romper el agarre, así que cuidadito. La espada del poder toma su imagen del filo que apareció en los cómics, que como sabéis es un tanto diferente al que vimos en la animación de Filmation. Y finalmente tenemos el arnés de machote con su cruz de hierro en color rojo en el centro, algunos adornos rectangulares en el mismo tono, remaches y efectos de desgaste que le dan un aspecto más realista. Para fijar o soltar el arnés, dos de sus tiras se pueden insertar o extraer de la pieza central de la espalda. Un detalle que no me ha gustado es que mucho llamar deluxe a la figura, pero no le han puesto una vaina al arnés para poder guardar la espada, algo que podemos hacer en muñequitos de menor calibre. Tal y como apreciáis, el aspecto de este He-Man se asemeja muchísimo más al clásico que la anterior figura de este personaje que lanzó la propia Mondo. Incluso en términos de esculpidos encontramos rostros mucho mejor elaborados, descontando, claro, el cabezón de pelo amarillo nucelar. El segundo lote de accesorios serían para dar vida a He-Man Armadura de Batalla, que si recordáis se caracterizaba porque tenía un mecanismo de rodillo en el que giraba al recibir un golpe, mostrando diferentes grados de daños. La coraza para el rubio de un sexto es de un plástico ligerísimo, con efectos de roces, que viene en dos partes que se sujetan por medio de unos diminutos imanes en sus esquinas, un sistema que se emplea también para colocar el símbolo del pecho en la armadura, pero con tan solo dos apariencias, una inmaculada y otra con golpes. El arma destacada para esta versión de He-Man era un hacha de guerra que vemos que tiene un aspecto metalizado con detalles de desgaste y una forma pintada en dorado para hacer visualmente más atractivo este instrumento de castigo. Finalmente tenemos los accesorios para montarnos al rubio Puño de Trueno, un apodo que puede sonar muy mal en según qué circunstancias. Tenemos dos muñequeras de color rojo, que es el tono predominante de esta variante. Tiene tachuelas plateadas y en las fotos puede costar verlo, pero también hay pequeños pigmentos de tono dorado que con la luz se pueden apreciar. La espada del poder tiene la misma forma que ya hemos visto, pero está acabada en un material semitransparente de color naranja, como si el filo fuera de energía. En su equivalente vintage también se encontraba una espada de color dorado y con cierta semitransparencia. Si hacéis memoria recordaréis que el He-Man Puño de Trueno vintage podía hacer estallar unas diminutas cargas pirotécnicas por medio de un mecanismo de percusión en su espalda, que al detonarse producían ese estruendo que le daban el nombre de Puño de Trueno y cuyo olor a pólvora quemada se quedó grabado en el cerebro de legiones de chiquillos que volverían locos a sus padres para que les compraran repuestos que se vendían en packs. Lamentablemente, en ninguna versión posterior de esta figura se ha vuelto a incluir este mecanismo, ni en Classics ni en Origins, y tampoco en esta línea de Mondo, que se ha brindado un accesorio con la forma de esas pequeñas cargas que podemos colocar en el escudo, que también nos permite acomodar la espada del poder en el mismo. Esta defensa tiene una forma similar al escudo ochentero, pero con esculpidos más complejos, mientras que para su sujeción cuenta con el mismo sistema de correa y agarre que ya hemos visto minutos atrás. El arnés reinterpreta las formas del que lucía He-Man Puño de Trueno de los 80, con un acabado en un rojo intenso y piezas metálicas, incluso llegando a contar con su mochila. El método de fijación consiste en unas pequeñas formas redondeadas al final de las tiras inferiores del arnés que conectan con los huecos pertinentes practicados en la mochila. Y el último accesorio para este He-Man Puño de Trueno es una mano extra, o más bien muñón rodeado de un efecto de rayos de energía que podemos acoplar sin problemas en un brazo. La idea parece que proviene de un complemento de la versión Classics, pero este se encajaba sobre el puño de He-Man, cuando aquí tenemos que hacer un reemplazo, y al menos desde mi perspectiva tengo la sensación de que se han quedado ligeramente cortos en su tamaño.
De las tres apariencias, la que más me gusta es justamente esta última, la de Puño de Trueno, quizá por su acabado más vivo en color, pero desde luego que la figura y todos sus accesorios guardan un nivel de detalle magnífico, tanto en esculpidos como en el acabado en pintura, y estoy deseando poder ver la versión equivalente de Skeletor, que nos presentará un aspecto rediseñado de su porte elemental. Vendrá con su armadura de batalla y también con aquel dragón que llevaba como mascota a la espalda y que en Vintage podíamos rellenar de agua y hacer que escupiera sobre otros Masters o el hermanito pequeño para sacarle de quicio. El precio de salida de esta figura deluxe de He-Man fue de $260. En total, con sus portes, la broma se quedó en casi $307, que al cambio serían unos 282 €, con la suerte de que no hubo inconvenientes de ningún tipo en las aduanas españolas. A día de hoy, como es evidente, ya no se puede conseguir esta figura exclusiva por medio de la web de Mondo Tees, pero sí que hay tiendas que todavía tienen unidades en stock a precios que van desde los 330 a los 350 €. Este He-Man 3 en 1 relega a paria a la anterior figura de un sexto. Viene acompañado de una gran cantidad de accesorios. Los esculpidos de la cabeza nos traen a un rubio más fidedigno al clásico y la aplicación de la pintura es de clase maestra. Fijaos cómo debe ser la cosa que, aun siendo Skeletor mi personaje fetiche, terminé rindiéndome a los 30 centímetros de este rubio musculoso que luce de escándalo junto con su colega el Bigote, otra figura muy recomendable de la colección, de modo que si He-Man es vuestro máster predilecto y os podéis permitir el capricho, no dudéis en haceros con esta figura deluxe que le dará todavía más valor a vuestra colección y os pondrá el sable como el Puño de Trueno. Buen destino.